Acaba de publicar un libro llamado Friendship, Evidencias del Contacto Extraterrestre. El autor es Octavio Ruiz, persona que vivió este asunto en primera persona. Por aquel tiempo, en los años 80, se generó muchísima polémica, incluso en España. Ahora les iremos relatando. Ante todo, darle la bienvenida a Octavio y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Zona Oculta, Octavio. Ok, buenos días, David Benito para nosotros Chile. Mañana todavía te doy los buenos días a ti y a toda tu gente que está ahí. Mi nombre es Octavio Ortiz y estoy aquí gustoso a colaborar y a hablar con todos tus auditores ahí en España. Octavio, antes de nada me gustaría aclarar algo, ¿no? Antes de entrar de lleno en la historia, hace años en España una revista Karma 7 publicó unos audios, que ahora tendremos la oportunidad de escuchar, unos audios que se adjuntan con el libro, que es de la editorial Corona Borealis, y que, bueno, de alguna forma te fueron robados y se dieron a conocer aquí en España, ¿verdad? Bueno, la verdad que no sé si fueron robados, no diría tan fuerte la palabra robado. La cosa es que el audio de alguna manera fue a parar ahí a España y bueno, y fueron difundidos por una revista a todo el mundo sin que nosotros supiéramos, porque la verdad que cuando ya supimos cómo era la cosa, se nos dijo que otro radioaficionado también había grabado lo mismo y que por eso les había llegado a ellos. Pero a nosotros no nos pareció, pero bueno, no importa, no importa, eso quedará en otras manos, después se verá cómo se hace más justicia, pero la cosa es que a raíz de eso también se empezó a conocer este tema Friendship, que nosotros lo mantuvimos en secreto con mi familia y tan solo algunos pocos periodistas acá en Chile, por muchos años, porque tampoco nos atrevíamos a hablar de un tema tan fuerte. Adelante, David Benito. Bueno, pues una vez hecha esta aclaración, todo comienza en el año 1984. Octavio escucha algo muy extraño en su radio, él era radioaficionado, una llamada que hace que deje de leer un libro y le preste atención a quien está tratando de dar un mensaje. Entablaron comunicación, según les dijeron, con unos marines, ¿no es así? Sí, lo primero fue con unos marines que se encontraban en un faro en el sur austral de Chile, que es un lugar muy inhóspito, muy lejos y con muchas islas, con muchas islas, y ahí habían unos señores que no estaban pidiendo auxilio, la verdad de las cosas, sino que ellos trataban de comunicarse con alguna base en el norte de Chile, y como las condiciones del clima no lo permitían, entonces yo acá en Santiago de Chile lo escuchaba muy bien a eso de la 1 de la madrugada, y hice el contacto con estos marinos, que al principio no me querían contar, pero finalmente me contaron lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Entonces fue que empezó toda esta historia, David Benito. Adelante. Bueno, pues les comunican que están viendo un objeto. Posteriormente, hasta hubo heridos cuando ese extraño objeto pasó por encima de Héctor y su tripulación, ¿verdad? Verdad, esto era una luz roja que estaba parada a no muchos metros de donde estaban ellos, y este señor me alcanzó a relatar que esta luz tenía interrumpidas sus comunicaciones por otros medios de radio, solamente estaba funcionando la banda de 11 metros, y que no habían otros medios de comunicación, y que las pantallas de televisión, de radar, de sus barcos, también andaban unos barcos alrededor, y de ellos mismos ahí en el faro, estaban en blanco, o sea, no podían comunicarse por otro medio. Tan solo estaba funcionando esta radio de 11 metros, que realmente es una banda increíble, me parece. A los 2 días, Héctor, alguien se comunica con todos vosotros y os da un mensaje de parte de Héctor, me confundía de nombre, pidiéndoles que no contasen nada, que guardasen absoluto silencio de lo que habían vivido. Algo raro estaba pasando, ¿no? Algo raro estaba pasando, sí. 2 días después, mi señora Cristina recibió la llamada en la base, en nuestra casa, porque yo no lo escuchaba desde mi carro,
y esta señora dice que un señor llamado Héctor, que había conversado conmigo en la noche, pedía por favor que no comentáramos nada de lo que nos había contado él, porque corría riesgo su puesto. Bueno, y 3 días después ya entré en contacto con una extraña embarcación, el Mytilus II. Alberto, que fue con la persona con quien charlaron, dijo haber visto también la extraña luz. Y Alberto os comunica lo que, bueno, le había sucedido a Héctor, ¿no? Exacto. Más o menos 3 días después aparece por primera vez en nuestras vidas Alberto, capitán de un yate llamado Mytilus II, y bueno, se presenta y nos cuenta que él escuchó toda esta conversación porque estaba cerca también de donde estaba el faro, ¿no es cierto? Estaba escondido por ahí en un rincón, no sé cómo le llaman, vaguada, no sé el nombre, o un fiordo, y él estaba escuchando toda la conversación que Héctor sostenía conmigo, y él dice que en algunas oportunidades llamó a Héctor porque lo conocía, y le dijo que no me contara porque podría ser peligroso, pero como estos marinos también estaban asustados, entonces bueno, él me dijo todo lo que me contó, pues entonces a partir de entonces empezó a nacer una especie de amistad entre Alberto del Mytilus II y nosotros, y bueno, en esa ocasión Alberto, capitán del Mytilus II, se dedicaba al cultivo del choro zapato, el Mytilus, que es un choro grandioso que se come acá mucho en Chile, no sé si lo tienen ustedes ahí, y él tenía implementos puestos en algunas partes en el mar para su investigación, y cuando esta luz roja se deslizó de donde estaba y pasó sobre ellos, también desaparecieron todos sus implementos. Entonces Alberto en ese momento se mostraba un tanto enojado, diría yo, porque decía, estos gallos también se llevaron todas mis cosas. Claro, y luego en el año 1985, en junio, bueno, hay un nuevo giro de Alberto que ya habla de otra forma, cuando se refiere a estas personas a los que luego serían conocidos por los Friendship, ¿verdad? Bueno, es verdad, Alberto, después de varias conversaciones que tuvimos a partir de ese día de lo del faro, desapareció por algunos meses, 2 o 3 meses probablemente, y no supimos de él, no tuvimos más noticias, pero apareció nuevamente después de 2 o 3 meses y venía distinto, porque hasta antes nosotros con Alberto chacoteábamos, hablábamos mucho, él decía que fumaba mucho, contábamos muchos chistes, o no sé cómo le llaman ustedes, tallas, y conversábamos de distintas cosas, pero después que apareció de nuevo, él venía distinto. Yo se lo dije, ¿qué te ha pasado? ¿Qué pasa contigo? Pareces que fuera un monje, un cura. ¿Qué te pasó? ¿Te han lavado el cerebro? ¿Por qué estás así? Entonces ahí él me relata y me cuenta, mira, yo he conocido aquí en estos tiempos, he conocido unas personas que han sido muy buenas conmigo. Ahora me he cambiado de empleo, estoy sirviéndoles a ellos, me pagan muy bien, son muy buenas personas, no sé, me dijo, si son monjes o serán mormones, pero son extraños, pero son muy buenas personas, y ahora sí, me dijo, tengo un hogar donde vivo, y tal vez en algún momento pueda invitarte a Cristina, tu señora, a las niñitas, a tus hijas Paula, Andrea y Claudia, y a ti, para que tengan un lugar donde venir a pasar un tiempo. Bueno, vamos a escuchar un documento de unos documentales de la televisión de Chile, si no recuerdo mal, donde se habla de ese misterioso también Alberto y su barco. Vamos a escuchar unos documentos y ahora lo comentamos con nuestro invitado, con Octavio. Escuchen. Se hizo un trabajo de buscar en los registros manuales, donde tampoco se registra, con lo cual, digamos, esa embarcación oficialmente no existe. O sea, oficialmente no existe. No existe, no hay un control, o sea, no ha sido registrada esa embarcación. El año 1992 me tocó ver una
lancha, cuando nosotros le llamamos lancha, una embarcación, con el nombre de Mitilus II, que recaló al puerto de Melinca en una especie de vaguada entre mal tiempo. Me llamó la atención, sí, el hecho de que su tripulación en general, o por lo menos los que yo pude apreciar, no tenían razas de ser chilenos, o sea, no tenían trazas de nuestra raza, o sea, no más estatura sobre la media, tez totalmente blanca, ojos azules, relativamente fornidos, no, algo que se aparta totalmente de lo que es nuestro común. Está lleno de islas e islotes. Bueno, ahí estaba un corte en el que un marino pues hablaba de que no había un barco con ese nombre registrado, y después tenía la oportunidad de escuchar a otro comandante segundo, que decía que en los años 90 sí que había visto un barco con ese nombre. Porque, Octavio, ese es otro de los grandes misterios, ¿no? Alberto y ese barco. ¿Vosotros llegasteis a ver ese barco en persona? No, la verdad que nunca vimos el barco en persona. Vimos también el documental, ¿no es cierto? Bueno, estuvimos, sí lo vimos porque fue en una entrevista que nos hicieron acá en nuestra casa. Mira, este señor, este marino, sí, él es de la Marina, de la Armada chilena, y cuenta que efectivamente ellos no registran ni la isla ni han visto a ese Mitilus II. Pero posteriormente, como tú dices, hay otros señores y otras personas que sí lo dicen, y hay que tomar en cuenta que esto es de la Armada chilena, de los marinos, y no sabemos nosotros si ellos realmente tendrán que mantenerlo en secreto. Realmente nunca lo hemos sabido hasta ahora. No sé qué te parece. Bueno, pues ese comandante al que me refería, que no había dicho el nombre, es Jorge Kramp, y como decías, el no comandante sino sargento segundo. Octavio, tras unos días, una de las personas, para continuar con la historia, que trabajaba con Alberto, un tal Ariel, empieza a entablar conversación por medio de la radio con todos vosotros. ¿Cómo se fueron esos primeros contactos, Octavio? Bueno, como te contaba anteriormente, Alberto nos había dicho que ellos estaban viviendo con unas personas que no sabía realmente quiénes eran, solo que eran muy buenas personas, y me dijo, algún día te presentaré a algunos de ellos. Y bueno, eso quedó hasta ahí nada más. Ese día 17 de agosto de 1985, un día en que la ciudad de Santiago estaba muy limpia, muy lindo sus cielos, recibimos a eso de las 15 horas más o menos una llamada por nuestra radio. Nosotros recibíamos muchas llamadas de muchos amigos por todo el mundo como radioaficionados, ¿no es cierto? La estación Lucero era muy conocida ya en muchas partes del mundo. También me comuniqué muchas veces con las Islas Canarias y algunas partes del mundo. Entonces esa vez apareció una voz metálica que llamaba a la estación Luceriego, como dice ahí, Luceriego, y contestó nuestra hija pequeña en esos tiempos, Claudia, que debe haber tenido unos 9 años, me imagino, y dijo, anda a buscar a tus padres y dile que miren hacia el cielo. En esos momentos nosotros estábamos todos en nuestro hogar, en una parcela o quinta, no sé cómo le llaman ustedes, campo, y salimos a mirar el cielo, y efectivamente arriba, muy alto, había una esfera metálica, color metal exactamente, que brillaba mucho con el sol, y dijo, miren hacia arriba, miren hacia el cielo. Entonces nosotros que éramos en esos tiempos, la verdad de las cosas, que no habíamos tenido ningún tipo de experiencia, ni siquiera nos interesaba nada al respecto, salimos a mirar y nos sorprendimos mucho. Mi señora se sorprendió mucho y estábamos todos muy nerviosos, y mucha gente de radio empezó también a acercarse a preguntar, pero ellos no querían hablar con nadie, solamente con Cristina o Octavio
o alguna de mis hijas que estábamos interviniendo en la radio. Bueno, precisamente hablábamos de ese día señalado, 17 de agosto de 1985. Vamos a escuchar unos documentos sonoros, la repercusión que se generó en los medios de comunicación cuando este objeto brillante, bueno, se hizo visible en Santiago, y Octavio y su familia pues estuvieron hablando por radio con los conocedores de cada movimiento de ese extraño objeto. Vamos a escuchar un corte histórico, Televisión de Chile y responsables del Canal 13. Escuchen. De extrañas características se hicieron presentes en el espacio sobre la quinta región y el área metropolitana. Allí estaban, no solo para los casi 2 millones de santiaguinos que lo avistaron, no solo para el centro de radar del Cerro Colorado que reportó un blanco no identificado, no solo para un Canadian Pacific y un Ladeco que sobrevolaban la región en esas horas, no solo para 3 astrónomos del Cerro Calán, sino también estaban allí para ser captados por nuestras cámaras. ¿Qué eran? ¿Globos aerostáticos? La autoridad de la gestión meteorológica de Chile en este día, en los días posteriores, enfáticamente declaró que no eran globos sonda. El globo sonda es un globo que se lanza para estudios de viento y de temperatura y tiene una duración muy limitada. Como lo ocurrido el 17 de agosto del 85, en vivo y en directo, durante la transmisión de Sábados Gigantes. Algo muy interesante. Son 2 objetos más o menos luminosos. ¿Por qué no mostramos el otro? La próxima semana tendremos un especialista que nos va a contar de qué se tratan todos estos fenómenos. Sacamos un día las cámaras en pleno Sábado Gigante a las 3:30 de la tarde para mostrar una esfera plateada que todos los telespectadores que estaban viendo televisión la vieron y que logró trasladarse, comprobado por la torre de control del aeropuerto de Concepción con respecto a la torre de control del aeropuerto de Santiago, de Pudahuel en ese entonces, 500 kilómetros aproximadamente en 1 minuto y medio. Bueno, pues ahí estaban los cortes de ese momento histórico, 1985. La repercusión en los medios de comunicación fue tremenda, ¿verdad, Octavio? Sí, realmente fue tremenda la comunicación, tanto en radio, televisión y en los diarios que aparecen en nuestro país. Fue muy importante. Mira, Ariel, apenas comenzamos a comunicarnos con ellos, nos dice, no alcanzó a quedar grabado esta parte, pero es muy importante, pero te lo digo para que tú lo sepas y todos tus auditores. La conversación empieza de la siguiente manera, dice: recuerden bien este día, recuerden muy bien este día, porque es el comienzo de una nueva era, es el comienzo de una nueva era. Revisen el Apocalipsis, revisen el Apocalipsis. Así fue y así lo tomó, bueno, posteriormente la televisión chilena, con don Francisco, con Sábado Gigante, ¿no es cierto?, sacó su ¿qué diría yo?, sus instrumentos, y ellos grabaron y mostraron en vivo y en directo cómo estaba ahí este objeto que estaba sostenido en el aire. Hubo mucha polémica porque también aparecieron otros objetos, y no sé yo si se confundió mucho con algún globo sonda. Se habló mucho de globos sonda, pero finalmente también hubieron estudiosos que dijeron que este era un objeto no identificado y que habían otros objetos también a los alrededores. Eso fue lo que se comentó en esa oportunidad. No sé, ¿qué te parece a ti, David? Pues precisamente de eso de lo que nos estabas hablando es un corte que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Aparece en un CD que viene con el libro Friendship de Corona Borealis, que se acaba de publicar con nuestro invitado como autor, Octavio Ortiz, y que son unos audios. En este caso vamos a escuchar el track número 7, pero con una particularidad. Perderá algo de su encanto porque los que aparecen en ese CD son genuinos, con el ruido de la portadora. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos eliminado el ruido de la portadora, lo hemos limpiado para que ustedes puedan entender algo mejor esas conversaciones, y hemos hecho un extracto. El track número 7 dura 5 minutos y hemos cogido unos puntos donde se entiende perfectamente lo que están hablando. Se escucha a
a Cristina. Se oye también eso que hacía referencia, que iba a ser un día el comienzo de una era. Bueno, exactamente, antes de escucharlo, Octavio, ese track número 7, ¿qué es lo que se puede escuchar en esos 5 minutos? Bueno, la verdad que se escuchan, él nos va comentando ciertos movimientos que hace la nave, ¿no es cierto?, ciertos desplazamientos, y bueno, como nosotros éramos tan ingenuos, no nos dimos cuenta hasta mucho después, porque muchos periodistas y señores de radio que nos entrevistaron nos contaron que realmente estábamos sosteniendo una conversación directamente con este objeto, ¿no es cierto? Nosotros aún pensábamos que estábamos hablando con el sur austral de Chile, pero en realidad se nos aclaró después que estábamos hablando directamente con este objeto, y por supuesto hay mucha interferencia, ¿no es cierto? Parece que la distancia era muy grande. Posteriormente también un señor de una radioemisora, unos señores acá, ingenieros de Chile, hicieron un estudio y de la grabación que hice yo, ¿no es cierto?, en este momento, y dice que la potencia de donde estaba la fuente emisora, que diríamos es este objeto, era muy potente y 8 veces más fuerte que la BBC de Londres, algo así nos comentaron. Entonces nosotros también no entendimos que así era y seguimos conversando, pero realmente sí, era difícil. Decía que ellos iban a hacer unos movimientos, decía que pidiéramos a ciertos aviones o helicópteros que andaban algo cerca, que no se acercaran porque ellos tenían campo magnético que podría ser perjudicial, y nosotros veíamos que ellos subían su altura, pero se mantenían como que no se movieran, pero realmente iban haciendo ciertos movimientos que nosotros lo íbamos calculando porque teníamos de referencia entonces algunos árboles que estaban en el sector cerca de nosotros, y podíamos ver como la cordillera de allí, la cordillera de los Andes, que era como referencia, cómo ellos se iban moviendo y haciendo ciertos movimientos. Adelante. Bueno, pues vamos a escuchar ese fragmento. Como digo, lo hemos limpiado informáticamente y no tiene el sonido original que ustedes van a encontrar en ese CD que incluye el libro. Ese resumen, en apenas 1 minuto y medio, de los 5 en los que se producía ese avistamiento. Escuchen. Bueno, ahí estaba esa voz, entre otras cosas, que se escuchaba claramente, que decía que no se acerquen, la voz de Ariel, que no siempre, aunque vosotros le llamabais Ariel, era la misma persona, ¿verdad, Octavio? Sí, eran distintas voces, pero nosotros siempre le dijimos a Ariel, y bueno, ellos seguramente nos entendían muy bien nuestra ignorancia, y nos respondían sí, nunca nos dijeron otra cosa, ¿entiende? Ellos sí se dejaban que nosotros le dijéramos el nombre Ariel a todos, ¿no es cierto? Nos consta, y siempre hemos pensado, estábamos muy nerviosos, estaba Cristina muy nerviosa,
porque era algo que jamás nos había ocurrido, sobre todo a nosotros que, como te digo, jamás se nos había pasado por la mente que íbamos a tener un contacto de ese tipo, porque nunca siquiera lo habíamos mencionado con Cristina. Así que para nosotros fue tremendo, diría, impactante. Octavio, incluso por los mensajes que os daban, parecían que estas personas, les estaban viendo en todo momento, incluso como si tuviesen una cámara, ¿no? Y también les podía leer el pensamiento, ¿no? En muchas oportunidades. Era realmente, empezó a hacer algo muy grande para nosotros. Mira, el saber lo que estábamos haciendo. Mira, hay muchos hechos, pero algunos de los muy marcados que nos acordamos siempre es que en una oportunidad teníamos algún problema familiar, ¿no es cierto? Entonces ellos ya sabían y nos dijo, mira Cristina, la solución a vuestro problema lo pueden encontrar en la Biblia. Busca una Biblia, tienes una Biblia a mano, tráela y yo les voy a decir cómo. Entonces le dijo, busca en, qué sé yo, por decirte algo, San Juan, capítulo 5, versículo del 10 al 15 o algo así. Entonces, como nosotros no éramos conocedores tampoco de la Biblia, mi señora empezó a ojearlo rápido, ¿entiendes? Tú a buscar, entonces él le dice, detente Cristina, detente, ya te has pasado, devuelve atrás. Entonces, para nosotros, nos admiramos muchísimo en esa oportunidad porque da la sensación que él estaba mirando como estábamos hojeando el libro, ¿te das cuenta? Y Octavio, hay otra persona que entra en acción, el encargado de acogerles si quisieran acudir a la isla Friendship, es Ernesto de la Fuente. ¿Cómo le conocen? ¿Qué les cuenta? ¿Qué relación tenían con estas personas? Nosotros estábamos en Santiago de Chile, ¿no es cierto?, que está más o menos en el centro, y nosotros no sabíamos que en el sur también de Chile, casi austral ya, en Chiloé, que está muy lejos de Santiago, había otro señor que se estaba contactando también con ellos por radio, y nunca supimos nosotros hasta que en una oportunidad él también supo que nosotros en Santiago nos contactábamos e hizo los contactos con nosotros, porque resulta que en esos tiempos yo tuve una enfermedad muy grave, la verdad que era muy grave, y Ariel entonces en una conversación nos invitó a mi señora, a mis hijas y a mí que nos fuéramos con ellos a su isla y que ellos me iban a mejorar. Ellos no querían que yo me operara en Santiago, ¿no es cierto?, intervención quirúrgica, sino que me dijeron, vete acá con nosotros te vamos a buscar a algún lugar y nosotros acá te vamos a intervenir y te vamos a mejorar, porque mira, lo más seguro es que en Santiago te hagan alguna operación quirúrgica y te van a sacar algún órgano, y eso no es bueno, dijo, no es bueno, porque Dios si puso las cosas en un cuerpo humano es para que, ¿no es cierto?, puedan vivir bien, y entonces en una intervención quirúrgica le sacan más de algo y eso ya no está bien. Vente con nosotros te mejoramos. Y entonces, debido a todo eso, me dijeron que también había un señor ahí en la isla, Ernesto de la Fuente, y me contaron sobre él y me dijeron, si te vienes, nosotros ya tenemos un amigo aquí en el sur, él te puede esperar y te puede guiar y traer hacia nosotros. Octavio, ellos, mediante algunos mensajes que os pudieron dar, las conversaciones, ¿os comentaron en alguna ocasión, o a Ernesto o a alguna otra persona, de dónde procedían, si eran seres que habían nacido en la Tierra o en algún otro sitio? Sí, lo comentamos y lo conversamos. Ellos dijo que eran, no sé, 70 y tantas personas que estaban ahí. Ariel, en una de las conversaciones que tuvimos, nos aclaró muy bien y nos dijo que él particularmente, había nacido en los Estados Unidos de América, que él era hijo de mujer, pero que eran personas que estaban ahí con ellos y que ellos estaban en esa isla porque bajaban los ángeles del Señor, creo que 2 veces a la semana, sí, me parece que martes y jueves o algo así, los ángeles del Señor bajaban ahí hasta donde ellos,
Entonces, pero que también está dicho por ahí que ellos, estas personas eran de fuera de este planeta. Dijo así: somos fuera de este planeta, pero pertenecemos a la misma humanidad. Entonces, bueno, así fue como conocimos también a Ernesto y nos empezamos a tener otro tipo de comunicación. Posteriormente nos juntamos en vivo, en directo, acá en Santiago de Chile, para convenir nuestro viaje a Chiloé, lugar donde nos recogerían Ariel y sus amigos. Y finalmente, como decía, en ese 16 de enero del 86 comenzó esa aventura, y unos días después, 26 de enero de ese mismo año, de 1986, ocurre algo muy extraño. Vamos a escuchar lo que ocurría a varios kilómetros de Chile, en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Escuchamos un documento rescatado de Televisión Española. Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan. Miren. 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Cuando apenas había transcurrido un minuto del despegue y el Challenger volaba a 3 veces la velocidad del sonido y a una altura de 16 kilómetros, se desintegró en el aire. 7 astronautas, entre ellos 2 mujeres, han muerto. Millones de personas han contemplado hoy con horror la explosión en vuelo de la nave espacial Challenger, captada por las cámaras de televisión. Reagan siguió la catástrofe en silencio y con muestras visibles dañarse muy impresionado. Poco después anunció que los vuelos espaciales quedan aplazados todos hasta que se conozcan las causas de este accidente. Bueno, terrible documento. Octavio, ¿a vosotros os llegó por parte de Friendship la información de que iba a explotar el Challenger antes de que ocurriese, verdad? Bueno, exactamente, como te digo, nosotros nos pusimos de acuerdo con Ernesto y viajamos al sur austral para nosotros encontrarnos con ellos. Yo la verdad que siempre estuve temeroso. Imagínate, mi entorno familiar son 4 mujeres, mis 3 hijas y mi señora. Yo, el único varón, era el responsable de todos ellos, ¿no es cierto? Es verdad que viajamos hacia el sur y nosotros íbamos a irnos con ellos, pero yo siempre estaba un poco temeroso, siempre estuve un poco temeroso. Ese día que fue la explosión del Challenger, yo me encontraba en el dique, se puede decir, en el puerto, esperando una comunicación con el Mitilus 2, con Ariel o Alberto, y era un día que estaba muy nublado, hacía mucho frío, llovía mucho, había mucha estática y las conversaciones también eran muy difíciles por radio. Pero sí recibí una llamada, y entonces me decía Ariel que el Challenger iba a partir, pero que iba a explotar luego. Y eso debe haber sido entre 20 y 30 minutos antes que sucediera todo esto. Yo no entendí el mensaje, lo entendí, pero pensé para mí, ¿y por qué yo recibo esto? ¿Para qué? Porque yo no puedo hacer nada. ¿A quién le puedo avisar yo, no es cierto, que va a ocurrir esto? Solo me lo comentó. Y entonces yo fui al hogar donde estaba en esa parte, con unos amigos en Chiloé, y me cuentan que por la televisión habían dado todo y que el Challenger realmente había explotado. Cuando yo ya llegué a este hogar, ya había acontecido todo esto del lanzamiento y de su explosión. Entonces yo les conté a todos que yo había sabido esa noticia, pero realmente fue bien increíble y nadie me creyó. Generalmente nunca nadie me creyó que yo había recibido esa información, y así se mantuvo por muchos años. Por muchos años te puedo contar, David Benito, que solamente yo lo sabía en mi interior que así había sido. Y posteriormente, mira, quiero contártelo para que sepas tú y tus auditores. Acá en Chile hay un señor que es una eminencia, un gran periodista chileno, Hermógenes Pérez, don Hermógenes Pérez.
escritor del diario El Mercurio y periodista y abogado, y él, nos conocimos por estas mismas circunstancias. En una oportunidad él me trajo el resumen de un libro que había aparecido en Estados Unidos por ahí por el año 2000, y me dice: Octavio, te traigo este regalo, quiero que leas esto para que tú y todos a quienes tú les has contado se den cuenta que realmente no fuiste el único que recibió este mensaje. Un mes antes, un escritor de un libro que yo lo nombro ahí en mi libro, ¿no es cierto?, antes de la caída, un mes antes de la caída del Challenger, otro señor recibió una información, pero fueron 30 días antes, y le dijo: dile a tus amigos y avísale a la NASA que por favor el Challenger no lo lancen, porque los hermanos del espacio no quieren que lo lancen, porque yo nunca supe la verdad, y no sé si la iremos a saber alguna vez, pero aparentemente el Challenger llevaba algo que iba a ser malo para nosotros, los terrestres, ¿no es cierto?, de este mundo, y realmente ya sabían que el Challenger iba a ser destruido, y se les avisó antes. Este es un señor de una universidad en Estados Unidos, y aparecen los datos ahí en mi libro, ¿no es cierto?, por si alguien quiere buscar en internet el libro. Yo ya lo encontré y leí por ahí algo al respecto, y realmente hubo gente que antes ya supo también que iba a acontecer esto de la caída del Challenger. Desde luego que un dato esclarecedor. Van a encontrar más información en el libro de Octavio llamado Friendship, de la editorial Corona Borealis. No sé, tengo muchas cosas, hay poco tiempo, habría muchas cosas que preguntarle sobre esta fantástica historia. Después de todo lo que ya nos ha contado que sucedió, bueno, lo más relevante, por resumir un poco, fue que con el tiempo Ernesto de la Fuente, del que hablaban antes, que estaba encargado en llevar, en alojar en su casa a algunas de estas personas que vivían en la isla, se acercó hasta su casa con uno de ellos, ¿no? Sí, estuvo en mi casa acá en Santiago con un señor muy alto, joven, muy buen mozo, de ojos azules muy profundos, rubio, de pelo corto, sí, fortacho diríamos nosotros los chilenos, ¿no es cierto?, por decir, con un físico privilegiado, sobre 1,90 m, y estuvo en una oportunidad en nuestra casa. Habló muy poco, pero observó mucho, y nosotros notábamos que nos observaba mucho. Su vista incluso nos hacía titubear, ¿no es cierto?, y habló poco, pero una de las cosas que dijo: ustedes acá en Chile, dijo, tienen muchos terremotos, muy seguidos. De ese comentario me acuerdo muy bien, y nos dejó bastante impactados, la verdad. Octavio, los contactos actualmente continúan, se acabaron en algún momento. ¿Cómo está el tema? Bueno, mira, posteriormente empezaron a pasar una serie de cosas. La gente, radioaficionados, los insultaban. En una oportunidad Ariel me lo dijo a mí personalmente por radio, que los militares grababan nuestras conversaciones que manteníamos hasta largas horas en la madrugada, y que no era bueno que siguiéramos conversando por la radio, que ellos ya nos habían enseñado algunas cosas, que teníamos que empezar a comunicarnos de otra forma, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos que sí fue la telepatía, y que ya no íbamos a hablarnos por radio, y que practicáramos por otro medio que ya nosotros teníamos el conocimiento para hacerlo. Y posteriormente ya desaparecieron de radio y se fueron alejando las comunicaciones, y ya después ya no nos comunicamos. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de haber visitado en alguna otra ocasión la isla? Porque en aquella ocasión en la que se asustaron y no quisieron ir a esa isla Friendship, ¿después hubo alguna otra posibilidad de ir, o ya era demasiado tarde y ellos le comunicaron que no era posible? Bueno, nosotros fuimos de nuevo a Chiloé con la esperanza y un poco más convencido, yo con menos miedo, la verdad de las cosas, porque yo estaba muy asustado
por todas esas cosas raras que iban ocurriendo. Los visitamos y incluso le dije a Ariel en una oportunidad, si tú quieres ahora que nos vamos, yo ahora ya estaría dispuesto. Y a lo que Ariel dijo, ustedes siempre serán muy bien recibidos en la isla, siempre serán bien recibidos, pero ya no tenemos el tiempo que teníamos antes para prepararlos, pero si ustedes gustan podrían hacerlo, cosa que nunca se concretó. Y por otro lado, los contactos con Ernesto continúan. ¿Alberto ha dado señales de vida o tampoco han tenido contacto nuevo con Alberto? Tampoco, también desaparecieron las conversaciones con Alberto y solamente nos mantenemos con Ernesto en contacto. La verdad que somos muy amigos. Él ya no está en Santiago, se fue al norte de Chile, pero con él mantenemos los contactos. Y la verdad que tocamos muy poco el tema. Nosotros seguimos más como grupo familiar acá, con las enseñanzas que obtuvimos de ellos, muy grandes sobre la amistad y sobre el amor, y seguimos nuestro camino siendo como somos, la verdad de las cosas, amigos. Bueno, pues mucha más información y sobre detalles que dio Ernesto lo van a poder encontrar en el libro que les comentaba, Friendship, Evidencias de Contacto Extraterrestre, de Octavio Ortiz, de la editorial Corona Borealis, que además tiene un CD con extractos de esas conversaciones. Por cierto, Octavio, me ha parecido escuchar a Cristina que está por allá al lado. ¿Podríamos saludarla? Por supuesto, sí, está Cristina conmigo. Nosotros vivimos los dos solitos ya, nuestras hijas crecieron, se casaron, se fueron, estamos rodeados de 7 nietos y ya estamos solitos con Cristina, y te dejo acá para que tú converses un segundito con ella. Hola. Hola Cristina, un gusto charlar contigo, saludarte muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo, pero tanta importancia que obtienes en el libro, ¿no? Que aparece muchas de tus conversaciones, incluso en esos audios. ¿Qué supone para Cristina, la mujer de Octavio, Friendship? Bueno, la verdad es que yo creo que esto fue un reventón de conciencia. La verdad es que yo me di cuenta que la vida no es lo que nosotros creemos. La vida es puro espíritu, no es materia, y que viene algo muy lindo después de la vida, y lo único que tenemos que hacer es amar, pues nada más. Bueno, pues Cristina, un placer haberte saludado, te mandamos un fuerte abrazo desde España, y también, pues queremos rápidamente despedirnos de Octavio. Un fuerte abrazo, Cristina. Igual a ustedes y a toda España, un saludo cariñoso de por aquí de Chile. Gracias, Darío. Muchas gracias. Octavio, no sé si te tenemos por ahí. Sí, estoy por acá. Lo dicho, Octavio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y queda pendiente, mantenemos esas conversaciones para seguir limpiando más audios y, de alguna forma que se pueda saber algo más de todas esas conversaciones. Muy bien, David Benito, estamos acá, te dije, a la disposición. Un gran saludo para los hermanos españoles. Creo que somos muy parecidos porque ellos estuvieron en esta tierra. Lo que tú quieras, David, tus auditores, estoy a vuestra disposición. Acuérdate que nosotros somos amigos y la amistad es algo muy grande, algo que los French quisieron siempre. De hecho, Friendship significa amistad. Un gran abrazo, David Benito. Cuando tú quieras nos seguimos comunicando, y muchas gracias por tu ofrecimiento, y estamos dispuestos a lo que ustedes quieren. Un abrazo. Un fuerte abrazo.